Hola, buenas tardes. Hola, Vamos a ir a buscar al entrevistado entonces. perfecto. Entonces, en ese caso, yo buscaría a la entrevistadora. Muy bien, acá Excelente. estamos. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, estamos aquí en este hermoso sábado para realizar la última de las entrevistas de este hermoso ciclo que ya lleva varios meses realizándose, y esta vez el entrevistado será Laogirio González. Empezamos, si les parece. Sí, cómo no. ¿Me parece, Diego? Bien. La primera de las preguntas, como ha sido siempre hasta ahora con todos los entrevistados, es cómo fue la gesta de tu primer viaje a Shaolin. Y en esta pregunta me gustaría que nos cuentes cómo fue la gesta, es decir, cuál fue, en qué momento vital te ocurrió la idea de viajar, cuál fue tu motivación, cómo fue tu preparación, quiénes fueron tus compañeros, etcétera. Contanos. Bien. Bueno, se siente un poco raro invertir la cuestión, pero creo que he elegido una buena entrevistadora para el día de hoy. Gracias, Nadia, por colaborar con la escuela y con este ciclo que estamos haciendo. El primer viaje a Shaolin empezó en el año 2006, en el encuentro en Shangri-La, en Córdoba, en el que fui por primera vez como estudiante regular a entrenar esa semana de entrenamiento que fuimos con varios compañeros de Kung Fu de Zona Sur y ahí, bueno, pudimos presenciar las prácticas de, bueno, estaba el Shifu Sebastián, estaba la Shifu Irene, el Shifu, estaba Fabián, el hermano de Sebastián, Leila, Luciana, había estudiantes y profesores de todos lados. En esa época también pude conocer por primera vez a Héctor, que también fue entrevistado acá, a Fernando, que también fue entrevistado acá, a Rosa, que es la madre de Fernando, y un montón de compañeros que fui teniendo a lo largo de estos años. En ese primer viaje que hice ahí a Córdoba, me encontré con un espectro gigante, gigante de técnicas y de cosas que fuimos aprendiendo de Shaolin Kung Fu. Fue una semana intensísima y bueno, por ese entonces empezó a surgir en mí la idea de que esto que estaba haciendo ya desde el año 2003 empezaba a tomar el color o la fuerza de una práctica ya más en serio, ¿sí? Hasta ese entonces venía practicándolo, venía disfrutando las clases, pero para ese entonces empecé a decir, bueno, este camino me interesa realmente por todo lo que conjuga. Entonces, bueno, empecé a practicar todo lo que habíamos aprendido en ese encuentro en Shangri-La. Vos tuviste, Nadia, la oportunidad de ir recientemente. Los entrenamientos eran un poquito más arduos por aquel entonces, de más horas de entrenamiento, y el Shifu nos comentaba que así es como se entrenaba en China, que así es como eh, practicaba, y siempre hacía el hincapié de que ese lugar, Alpacorral, se parecía a los alrededores del templo Shaolin. Entonces, entrenar Shaolin Kung Fu al aire libre en esos lugares con el Shifu fue motivándome, y en ese año el Shifu realizó un viaje a Shaolin muy bueno, le fue muy bien a la gente que pudo ir y competir, y así fueron sumando los viajes de Shifu entre el año 2006 hasta el 2011, que fueron fogoneando, o como dice mi maestro, ese fuego que quema por dentro, fueron prendiendo fuego esas ganas de ir al templo Shaolin, de ir a entrenar a Shaolin, de conocer el origen de lo que practico ya hace tantos años. Entonces fue apareciendo ese germen y fue el entrenamiento. Posteriormente a ese encuentro de Shangri-La, entrené mucho, mucho. El día viernes le contaba a algunos de tus compañeros que fueron a trotar conmigo ahí al Parque de Lomas, que por esos años iba al Parque de Lomas a trotar,
después fui al velódromo de Lanús a trotar, entre esos dos lugares me iba preparando físicamente y empecé a entrenar mucho, mucho, sábado, domingo, fines de semana, la semana, lo que podía, en mi casa, todo lo que podía empecé a entrenar y eso me hizo levantar mucho el nivel de Kung Fu, a punto tal que tenía tantas ganas de rendir para faja azul en ese entonces que no la pude tener, ¿sí? Esa faja nunca la transité. Por ese entonces tuve la sorpresa de que en ese examen, hola Shifu, hola Takeda, en ese examen de finales del 2008, ya después de entrenar 2 años intensísimo, súper motivado porque en cada viaje iba relatando Shifu Sebastián, íbamos viendo los seminarios, o sea, esto iba motivando en mí las ganas de querer viajar. Es esto que hemos hecho con este viaje, ¿no? Este viaje virtual. Y por allá por el año 2008 rindo el examen para faja azul y me llevo la sorpresa de que no la obtuve. Me fue más que faja azul y allí me gradúa como faja marrón. Y pasamos de la faja verde, que estaba en ese entonces, a faja marrón, y me quedé así como, ¿y ahora qué hacemos? Y allí ahí me convoca para entrenar, para rendir examen para faja roja, para entrenador. Entonces en ese entonces, nada, más me fui motivando, me recibí de entrenador faja roja, rendí, por ese entonces empecé a dar clases en nuestro querido Club Defensores. Y bueno, el fuego fue creciendo, 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 hasta que empecé a ver la posibilidad de ver cómo hacía para poder viajar, preguntándole a Shifu, preguntándole a los que habían viajado, viendo un poco las experiencias cuando iban pasando. La del 2010 fue la experiencia más cercana que pude tener de gente que viajó en masa. Tuve un compañero de zona sur que viajó y ahí tuve muy cercano. O sea, fuiste pasando desde el momento en que te diste cuenta que el Kung Fu y entrenar era lo tuyo ahí en Shangri-La. Sí, Después te diste cuenta que querías viajar a Shaolin, y entonces tu reacción fue seguir entrenando, entrenar cada vez más, sí, hasta sí. que empezaste a gestionar concretamente cómo hacer el viaje. Exacto, ¿cómo hacer el viaje? Había un horizonte, pero había unas dificultades propias de todo viaje que uno va a emprender. Ahí estoy viendo a Fernando que dice tantos años en un parpadeo, sí, es que Sí. sería mucho para contar, mucho para contar. La Pero motivación es obvia, la fuerza motivacional que te movía ya es evidente, no hace falta preguntar por eso, pero ¿cómo siguió tu preparación física y qué pasó cuando llegaste allá? bueno, la preparación física fue esa, o sea, fue empezar en ese agosto del 2011 a poner el horizonte en la práctica, practicaba 3 veces por semana acá en Temperley y empecé a ir a entrenar. Yo por ese entonces ya estaba entrenando Tai Chi Chuan con la Shifu Irene y estaba preparándome para ser instructor de Tai Chi Chuan. Entonces estaba entrenando 2 veces por semana en San Isidro, 2 veces por semana en Temperley y más allá de eso yo salía a trotar los fines de semana y me preparaba en mi casa. Todo eso fue el fogoneo previo. Entre medio de esto, estaba terminando yo la facultad y empezando a trabajar en algunos lugares que fui trabajando, se dio todo como en el medio ahí, ¿no? Y bueno, llegó el momento de empezar a concretar cómo hacemos. Ahí tuve la invaluable ayuda de mi hermano mayor, pero no de práctica, sino de la vida, mi hermano Fernando, que gracias a su trabajo él tenía ahorrado los dólares justos para poder realizar el viaje en ese entonces. No podía sacar yo un préstamo, un crédito, no había logrado dar la tecla, pero sí había podido conseguir esta ayuda. Mi hermano me prestó la plata para que se la devuelva en cuanto pueda y con eso ya tenía la estadía. Me faltaba nada más que el viaje del avión y seguir entrenando. Y el viaje del avión se resolvió de una manera inesperada que creo que hoy no podría hacerlo si quisiera. La gente se va a reír, pero por aquel entonces eh,
el viaje en avión lo amortigué, lo solventé vendiendo milanesas de soja. Sí, Es muy empezamos a válido. vender milanesas de sojas en el club, en el buffet del club en ese entonces. Empezamos a vender en todos lados donde se pudiera, colaborando. Muchos estudiantes de la escuela empezaron a colaborar, compraron milanesas de soja. Perdí la cuenta de la cantidad de milanesas de soja que hicimos. Hicimos, digo, porque justamente Edina, que en ese momento era compañera de Kung Fu mía, también hizo el viaje, y no solo es compañera en ese entonces, sino que es mi compañera, mi pareja. Entonces, con ella hicimos milanesas de soja, pero de todos los tipos, de todos los estilos, y llevaba milanesas de soja a San Isidro, llevaba milanesas de soja al club, llevaba milanesas de soja por Temperley, por Lomas, por todos lados, y con eso fui juntando dinero para comprar el pasaje de avión. Lo amortigué realmente mucho, mucho. Hoy no sé si lo podría hacer. Sebastián dice sí, que compró. Compró milanesa de soja, sí. Sí, realmente fueron un montón. Perdí la cuenta. Era viajar con la moto. Las milanesas de soja se llamaban equilibrar. Tenían una etiqueta ahí blanquita. Y bueno, con eso ya tuvimos el pasaje de avión hecho y concretado. El entrenamiento venía enfilado. Y tenía estos dólares que me había prestado mi hermano. Entonces ya estaba hecho el camino para poder llegar a ese octubre del 2012, que fue donde realicé mi primer viaje a Shaolin. En ese octubre del 2012, bueno, nada, ese año pasó volando. En ese entonces, todo el tránsito de ese entrenamiento me llevó muchas ganancias y muchas pérdidas. Eh, Tuve que dejar de entrenar en Temperley para pasar a entrenar al San Isidro. Perdí varios compañeros, gané un montón de hermanos de práctica. Perdí un profesor, pero gané un maestro. Y en todo ese camino de crecimiento físico y espiritual, pude afianzarme en el camino de Shaolin, en el camino que enseñó ya mi maestro desde aquel 2003, cuando rendí el primer examen, hasta la actualidad. En todo ese camino que fue él gestando y que fue forjando de enseñanza continua. Y bueno, llegó octubre, llegó el momento de realizar ese viaje. Como le pregunté a todos mis compañeros, yo nunca había viajado en avión tanto tiempo. No hice los viajes que han relatado mis hermanos de práctica, de Como el 52 de horas. Shifu Irene contó que Eh, eran 55 horas. no, ese viaje por suerte no lo tuve. Tuve un viaje de 23 horas en la aerolínea Lufthansa, que realmente fue un placer. No un placer para mis rodillas, porque soy muy alto y la butaca turista no tolera gente alta. Entonces viajé bastante incómodo, pero el entusiasmo y las ganas de estar viajando y compartiendo con hermanos de práctica. En ese entonces pude viajar con el Aoshi Héctor, con el Aoshi Matías, estaba Edina, estaba también Luz, una chica que entrenaba Tai Chi en el templo, y bueno, y estaba Shifu. Con todos ellos, sí, ahí están haciendo comentarios respecto a la silla. Sí, con todos ellos realizamos ese viaje, esa preparación. La práctica fue intensa para llegar a ese momento, y fue una realización muy completa subirme en ese momento al avión y realizar el viaje hacia allá. Encontrarme con que íbamos a viajar muchas horas, íbamos a conocer un lugar que estaba en mis fantasías, que estaba en mis anhelos lejanos, y que se iba a hacer realidad, se iba a acercar en ese entonces. Y ahí va a marcar un antes y un después, claramente, como lo hizo. Ya lo hizo antes del viaje. Sí. Justamente antes de meternos a lo que pasó una vez que llegaste a Shaolin, ¿qué esperabas que pase cuando estabas en el avión? ¿Qué era lo que primero se te venía a la mente que iba a pasar en Shaolin? No sé, ¿qué expectativas tenías después de tantos años esperando esto? Y fantasías, Fantasías. un montón, que vas a
no sé, aprender una técnica letal fulminadora del dragón volador, que vas no sé, No sé, que a- te vas a hacer amigo de un Shaolin, yo pensaría algo así, cosas así. Sí, ahí Takeo está preguntando una idea similar. ¿Qué Sí, esperabas encontrar en China? Pregunta Sebastián. claro. Esperaba encontrar eso, o sea, como un templo antiguo con los maestros, como un lugar pacífico y como algo misterioso. Y realmente eso no lo encontré así, como lo fantaseaba. Llegaste, ¿qué pasó? Pusiste un pie, ¿qué pasó? Apenas llegué al aeropuerto, lo que nos pasó fue un aturdimiento. Creo que lo que me pasó fue aturdirme. Realmente, como han relatado las personas en las entrevistas, es mucha la cantidad de gente y sentís que en cualquier momento te vas a perder y no sabes qué vas a hacer. O sea, sentía todo el tiempo eso y trataba de no perderle dónde estaba el Shifu, dónde iba, que estaba como ubicado y horizontado, y iba, y trataba de no perderlo porque, eh, nada, sabía que no sabía qué hacer ahí. Entonces era muy fuerte eso. Después, a medida que fuimos llegando en el tren bala, bueno, en el tren bala, como les conté, me dormí como los mejores porque estaba muy agotado. Estaba tan entusiasmado en el viaje de avión que me miré 14 películas, así que quedé como con los ojos así y apenas me acomodé y me sentí cómodo con las piernas, me desmayé. Y me despertó el Shifu, me despertó en Chenchou, ya habiendo llegado casi a Shaolin. Sí, aroma, sonido, o sea, te aturde, todo eso de golpe te aturde, porque ni Capital Federal tiene el nivel de intensidad que tiene Beijing, no lo tiene, pero ni por lo lejos, entonces cuando lo ves te impacta tremendamente. Y bueno, y llegar de Chenchou a la noche, que nos vayan a buscar en la camioneta, que llegar a la escuela de Shifukan en aquel entonces, fue realmente fue algo impresionante, llegar a la noche como así como a hurtadillas, así como a escondidas, llegamos, nos acomodamos y al otro día cuando nos levantamos a las 5 de la mañana, un lío, un nivel de ruidaje de entrenamiento de Kung Fu intensísimo y nosotros así como mirando por todos lados, caminando, recorriendo. Fue impresionante la cantidad de cosas, de gente, de variables, de todo lo que veníamos haciendo de Kung Fu en el templo, verlo ahí en vivo, en directo, funcionando, pero todo al mismo tiempo y en grandes cantidades. ¿Sí? Allá no solo uno hace una acrobacia, sino que todos la hacen. No solo uno maneja sable, sino que todos lo hacen. Entonces, Sí. realmente es impactante el nivel de gente y el nivel de cosas de Kung Fu que vas viendo. A medida que fueron pasando los días, nos fuimos preparando y llegando al punto de empezar a darle horizonte a lo que íbamos a hacer. En la tercera semana de octubre era el torneo y íbamos a competir. Entonces, el horizonte era claro. Terminar de afinar lo que había preparado el Shifu Sebastián en mí, que eran dos formas para competir. Eh, y después de eso, seguir entrenando y en el medio de eso aprender algo, que siempre se aprende algo. Eh, y realmente, sí, ahí estaba preguntando a Takeo si me sentí preparado para estar ahí. Eh, realmente me sentí como muy preparado desde acá. Comparto con lo que dijeron todos los que hablaron previamente, que cuando llegué allá, el salir a trotar a la represa y a la ruta, que hacíamos un circuito, realmente no podía como llegar a seguirle el ritmo a todos. De hecho, hay una anécdota muy graciosa que vivimos con Matías, trotando ahí en la represa, en las calles de las afueras de Shaolin.
que fue que íbamos con un grupo de chicos de 13, 14 años trotando, y el que nos estaba entrenando nos dijo, bueno, salgan a trotar, o es lo que entendimos, ¿no? Yo estoy diciendo, bueno, salgan a trotar, pero lo dijo todo en chino. Salgan a trotar, den una vuelta por afuera de la ruta, entren por un bosquecito y vuelvan hasta donde estoy yo. Entonces nosotros salimos a trotar y seguimos al grupo trotando y cantando, y, ese canto que escuché en el 2006 al Shifu Sebastián cantándolo y que lo escuché ahí y dije, esto de allá lo escuché acá. Bueno, son momentos en los que se conectan muchas cosas, ¿sí? Y uno termina de afianzar eso, ese camino recorrido, ¿no? Uno dice, mi maestro tiene 23 viajes a Shaolin. Está bien, el número 23 no representa lo que ha aprendido mi maestro en todos esos viajes y lo que han aprendido mis hermanos de práctica. Cuando llegas ahí y ves el despliegue, todo eso aprendido al mismo tiempo, ahí te cachetea eso, te impacta. Entonces íbamos trotando ahí y en una, 5 pibitos de ese grupo nos hacen un gesto de picardía, vengan, vengan, y señalan un atajo para ahorrarse los kilómetros de trotar por afuera. Y Matías, que iba conmigo, me mira y me dice, ¿qué hacemos? Y yo le digo, no, no vayamos, no vayamos, seguí, miré que era, o sea, realmente te ahorrabas un montón de camino y zafabas porque las piernas ya las teníamos detonadas. Creo que fue como el 6.º día, que ya estábamos bastante cansados de trotar, y empiezan como, al pasar los días de entrenar, se te empiezan a poner duras las piernas, te empiezan a poner duras las piernas y no das abasto. Y querés entrenar porque tenés unas re ganas y el lugar te motiva, la gente grita y te motiva y vos querés y te duelen las piernas, entonces vas como empezando a negociar qué te movés para descansar las piernas en el medio. Y le digo, no, seguí Matías, seguimos. Y cuando dimos toda la vuelta, los chicos se conectaron casi al salir donde estaba este entrenador y salieron como adelante. Cuando salían adelante, el entrenador ya estaba así, con la cara de sé lo que hicieron en el atajo del verano pasado. O sea, los pescó, o sea, o lo sabía porque lo habrá hecho él de pibe. El tema es que los puso a todos en Mapú y les empezó a dar con una varita en las piernas para entrenarlos de castigo a todos los que hicieron el atajito. Y yo dije, qué suerte que no me mandé con esos pibes, porque los pibes, o sea, fue impresionante, o sea, eran, dale, venís como copados, como dale, zafá. Sí. En relación a eso, pregunta el Shifu Sebastián, ¿qué pasa con la disciplina? ¿Cómo es la disciplina al entrenar? ¿Y cómo te sentiste con eso? La disciplina es impresionante, es como muy fuerte la disciplina, es muy fuerte, hay un nivel de moral muy alta en los estudiantes. Sí, la honestidad es la respuesta. Lo tienen naturalizado, me imagino. Esa Sí, disciplina lo tiene naturalizado y realmente cuando aparece algo que irrumpe, se organiza muy rápido. En un momento le faltaba el PlayStation 1 a uno de los pibes en la escuela y se paró toda la escuela. Le faltó el PlayStation 1 y en ese momento se formaron todos, nosotros no sabíamos qué pasaba. Empezaron a hacer a un grupo una requisa, hasta que encontraron el que había robado la PlayStation 1, pero fue en media hora. El pibe llorando, agarró, hizo el bolso, a los minutos, media hora, una hora, vinieron los padres a buscarlo y se fue. O sea, hay un nivel de disciplina muy estricto respecto a que está mal robar, que no hay que tomar lo que no es tuyo, y es muy radical. Pero como siempre escuché de mucha gente que es una cuestión que les permite ante tanta gente organizar, ¿sí? Cuando hay mucha gente, el nivel de ley tiene que ser realmente estricto, porque si no se genera un caos terrible,
Realmente la escuela esa en ese entonces tenía 1.500 estudiantes, eran un montón realmente. Y, y bueno, y la disciplina es impecable. Ver nenes, yo me impresionaba realmente porque veía nenes de 4 años agarrando la bandejita de comida, yendo a comer, comiendo, jugando, charlando, hablando con sus compañeritos, agarrando la bandejita, dejándola a un costado donde se lavaba, agarrando la mochilita, yendo a cursar y después ir a cursar, volver a entrenar y después seguir practicando y cuando nosotros estábamos tirados en una escalera así todos derrotados, los nenitos se ponían las colchonetas y empezaban a practicar a ver a quién le salía el flip-flop, qué mortal le salía, y eran las 7 de la noche, 8, 9 o 10 y seguían practicando. O sea, era impresionante el nivel de disciplina, pero una disciplina metida con una pasión inexplicable, ¿no? No, creo que comparto mucho, ahora no recuerdo quién lo dijo, que hay como una pasión dando vueltas por la práctica. Habrá particularidades, ¿sí? Vi 2 o 3 chicos que se nota que los padres los pusieron en la escuela de Kung Fu para que tomen la disciplina y eran medio rebeldones, pero después el resto y la gran mayoría de los estudiantes tenían mucha disciplina marcial y mucha pasión por la práctica. Por la práctica, sí, ojotas en el frío, dice ahí Graciela, sí, sí, realmente los ves practicar. A mí no me tocó mucho frío, pero sí hubo días de frío y, y los veías practicar con la ropa descosida, practicando ahí y dándole sin parar realmente. No, no, no había final. Y bueno, en la primera noche ahí Graciela preguntaba cómo me sentí la primera noche. La primera noche que me acosté en la maravillosa cama de feta de jamón de acolchado con el terciado, sentí que me hormigaba el cuerpo, sentía hormigas en el cuerpo. O sea, estaba molido, pero sentía como que algo se movía dentro mío, o sea, que estaba como con ganas todavía, o sea, con mucha energía. Realmente el lugar te potencia mucho, mucho a nivel espiritual, entonces eso te levanta todo el tiempo, más allá del cuerpo. Por aquel entonces, en ese momento, entrenando un día, faltando, era la semana, al final de la segunda semana, tirando patadas frontales con salto, siento un tirón en la pierna, terrible, terrible en la pierna izquierda, siento un tirón en la pierna y no la puedo levantar más. Y bueno, ahí sentí una tormenta que uno fácilmente se puede hacer en la cabeza en 2 segundos. Imagínense, la gente lo ha hecho en esta época, en cuarentena, uno en un lugar lejano, que no habla ni inglés ni chino en ese entonces, y se lesiona y quería ir a un torneo, la motivación se te va ahí, se te va. Pero bueno, el Shifu siempre diciéndome, tranquilo, tranquilo, ya vamos a ver qué podemos hacer, no se queme la cabeza, vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Y bueno, para ese entonces Matías estaba con dolor en la rodilla, Héctor se le había trabado un poco la rodilla, empezamos todos con achaque, de hecho la chica que había ido, que dormía con Edina, se engripó, o sea, empezamos a estar al final de la segunda semana todos muy mal realmente y estamos ya como muy agotados. Es una constante en estas entrevistas que has hecho, que todos han experimentado en algún momento como un llegar al límite y tener Sí, que atravesar esa barrera, ya sea físicamente, mentalmente o espiritualmente. Todos han hablado de atravesar una barrera y han afirmado que esa es una de las tantas cosas, porque todo es impresionante, desde que te bajás del avión hasta que te volvés, pero una de las cosas que todos han resaltado es ese atravesar una barrera. sí, Uno habló de trascender la carne, la Vera, ¿no? Sí, sí, trascender la carne, dijo. Es unas palabras impresionantes para describir este estado, que bueno, a ver, ¿qué nos podés contar?
Te estabas preparando para un torneo. Estaba preparándome para el torneo, ya tenía preparada la forma desde Argentina, afinada a lo más que podía, y este dolor en la pierna realmente se volvió una traba terrible. Para ese entonces pudimos ir al hospital, como relaté en previas situaciones, y ahí me hicieron esa maravillosa electroacupuntura que me clavaron unas agujas así de largo en el cuádriceps, me lo hicieron y no sé qué pasó, pero revivió mi pierna instantáneamente al día, al siguiente día, revivió mi pierna y me puse a entrenar aprovechando ahí, con mucho cuidado, sabiendo de que sentí un tirón fuerte, conozco el dolor del desgarro, entonces sentí ahí un tirón tipo de desgarro y me preparé y empecé a entrenar. Empecé a entrenar y llegó la tercera semana. Llegó el final del entrenamiento y no había más nada para entrenar. Sí, realmente desde Argentina ya no había más nada para entrenar, solamente para afinar, porque es tanto el impacto allá que no te queda mucho más para entrenar, porque tenés que tramitar todo lo que vas a vivir. El comer carne muy, o sea, comer comida muy picante, los que no comen carne, no comer carne, dormir diferente, no había WhatsApp, no había Facebook, no había redes, no había contacto con la gente de acá, de Argentina. Realmente era muy fuerte ese momento. Y bueno, llegó esa tercera semana, llegó el momento de ir al torneo, nos preparamos para ir al hotel, ahí a quedarnos para los 3 días del torneo. Y bueno, mucha emoción, sentía todo el tiempo mucha energía, de hecho había noches que no podía dormir de las ganas que tenía ya de competir, pero también de las ganas que tenía de que no pase ese momento porque realmente era un momento muy pleno de todo lo que se había logrado. Eh, por ahí no había caído en la cuenta de todo lo que había decidido en aquel entonces. Entonces, bueno, llegó el momento de ir al torneo, llegó el momento de ir a competir. Y bueno, fue fuerte ver el instante en el que se abre todo ese torneo, todo ese festival. Eh, acompañar a Héctor en el estadio, fue maravilloso. Más allá de la vergüenza que sentía cuando él movía la bandera, pero también lo quería un montón porque veía que estaba ahí representando al país, representando a Argentina en ese torneo mundial. Y, y era impactante. El primer impacto fue ese estadio todo repleto de gente y repleto de competidores por todos lados. Yo podía ver para allá todo un montón de gente, como era Argentina, era la primera, veía un montón, y el estadio repleto y todas las comitivas y la puesta en escena terrible que fue la presentación del torneo, fue increíble, increíble. Ahí nos empezamos a hacer, justo ahí Sebastián preguntaba, como más amigos de las traductoras que nos dieron una mano. Hay traductoras voluntarias de inglés que ayudaban a poder tramitar todas las cosas del torneo, los pases, la entrada, la inscripción a la categoría, todos los detalles, más allá de que obviamente yendo con el Shifu ya estaba afilado dónde tenía que ir a cada lugar, había ido tantas veces al torneo que ya sabía. Ahí está afilado, está preguntando un montón ahí abajo. ¿Vos habías tenido la posibilidad de practicar en la arena donde competiste? Afuera había unas canchas de tenis, y ahí habíamos podido practicar un poco, pero la que está afuera está gastada y ya no tiene el efecto ese absorbente que tanto estuvimos hablando. No está en la misma condición, pero ayuda un montón. Ayudó, pero sí. Fue un gran desafío entonces hacer la forma, incluso en una superficie, con una novedad ahí también. Sí, En sí, la sí. superficie de contacto de tus pies. Bueno. Sí. Realmente era muy diferente la gastada de la que estaba nueva, y había muchas cosas que yo, volviendo un poco a lo que habíamos hablado de fantasear, había fantaseado. A mí me encanta el Pienfu este que tengo puesto, me gusta mucho,
y es un Pienfu que acabo de estrenar hoy, nunca lo usé, de hecho nunca lo vieron, pero sí lo vieron en la segunda entrevista con la Oji Leila, que lo usó el día que lo vi en el 2006, me encantó, cuando vi en las fotos compitiendo fue increíble, y respondiendo un poco ahí a lo que preguntaba Tucker, siempre cuando llegas a Shaolin llegás sin nada, el Shifu nos convoca que compremos todo allá para aliviar el viaje y hacer más rápido, es muy efectivo esto para el viaje. Y cuando nos fuimos de compra, nada, Denfeng, con todo lo que veníamos charlando en las anteriores entrevistas, Denfeng es un lugar maravilloso de Kung Fu por todos lados, en compras y esto, pero cuando vas en la época del torneo, hay vaciamiento de stock fuerte. No había nada de lo que uno quería fácilmente, había que caminar mucho, se te acortaban los tiempos y como le he contado a varios de mis estudiantes, son muy altos, ahí quería yo comprarme un Zenfu y los Zenfu me quedaban cortos y no había Zenfus más grandes porque los habían vendido a muchos occidentales, entonces se vende mucho la ropa, se venden mucho las cosas, las zapatillas, todo se vende y se vacía. Y cuando llegamos para comprar el lugar que Shifu conocía, que estaban estas ropas, no quedaban en color celeste, solo quedaban estas amarillas, pero la macana es que estaban mal confeccionados los pantalones y nos habían prometido que 2 días antes del torneo nos iban a dar unos pantalones adecuados para competir, porque los que estaban, yo abría las piernas y se rajaban abajo. Entonces allí fue hablando, sí, ahí como dice Graciela, regateando, bueno, si nos vas a corregir te los compramos, pero nos bajás el precio, regateando. El Shifu en chino es maravilloso, el nivel de actuación de Shifu como que se va y entra y se enoja, el Shifu ya sabe que a los chinos les gusta que uno se enoje, en broma, pero en serio, y que negocie ahí, que está ese jueguito, y bueno, hicimos todo ese regateo, hicimos el que en confecciones nos tomaran las medidas de la apertura de piernas, todo, dijimos, bueno, joya, no es el Pienfu celestito, pero es este amarillo, excelente. Nos llevamos las chaquetas y dijimos, bueno, listo. 2 días antes del torneo, 2 días antes del torneo nos ponemos la ropa y nos vamos y competimos con esta ropa que está buenísima. Bueno, 2 días antes del torneo la ropa fue entregada exactamente igual que la versión anterior. El pantalón no tenía la apertura y allí dijo, quédense tranquilos, van a competir con otra ropa y no nos rompemos más la cabeza, corta por los años. Entonces competimos con los Pienfu de la Oji que teníamos y bueno, eso fue como un golpe, pero dije, bueno, no importa, dale, va, voy a competir igual porque no importa la ropa, sino el competir y mi Kung Fu. Realmente para ese entonces habíamos perdido un montón, ya estábamos súper afilados y había sido tanta la carga, la tensión, que cuando llegamos al torneo realmente fue otra vez ese fuego por dentro, esa energía explotando ahí. Se armó la fila de la categoría de Loja internacional, eran, si no me equivoco, 40 competidores, había un montón, juntos estaban, ahí pudimos ver por primera vez, creo que fue la primera o la segunda que conocimos al director Wang de Asuntos Externos del Templo, que estaba ahí con un grupo de gente de Sudáfrica, que estuvo en mi categoría, y bueno, yo había estado hablando con algunos de Alemania, de Suiza, en un inglés súper duro, y bueno, y listos ahí para competir, ahí esperando en la fila, fueron llamando y empiezan a pasar. Y vos vas pasando, ahí el Shifu, vamos Diego, en la tribuna estaban todos mis compañeros, estaban todos los que estuvieron en estos viajes que hicimos, y estaban ahí fogoneando, y ahí preparado, y bueno, cuando llegó el momento, como practiqué con el Shifu Sebastián, que practicamos todo el protocolo, todo el ensayo, lo lancé y arranqué, y cuando arranqué, ahí sentí algo realmente
maravilloso. Sentí que me movía como si estuviera haciendo tai chi. Y fue muy raro, muy raro. Pocas veces lo volví a sentir. Estabas haciendo Kung Fu. Sí, pero sentí como si estuviera haciendo tai chi. Sentí que me estaba moviendo lento y mientras me iba moviendo sentía que podía observar todo lo que estaba alrededor mío y que estaba como controlando mucho más allá de lo que había podido controlar los movimientos en la forma que preparamos ahí con el Shifu Sebastián. Y sentí que se me estaba cayendo un peso, justa idea, hasta que me conoces, sentí que se me estaba cayendo un peso encima y me estaba liberando y estaba soltando como el cuerpo cada vez más y explotando. Y terminé, saludé y fue como también, o sea, lo comparo mucho con Tai Chi porque esa lentitud que siento en Tai Chi la sentí en Kung Fu y fue rarísimo esa primera vez. Después la volví a sentir, pero esa primera vez fue muy raro, porque nunca la había sentido justamente. Eh, y bueno, salí por ahí, abracé a Dina, fue la primera que encontré, después abracé a Shifu como nunca lo había abrazado hasta ese entonces, y esperando ahí el resultado. Siempre el Shifu Sebastián y el Shifu son muy prudentes, siempre te dicen, uno tiene que ir preparado para competir y salir tercero con mucha suerte, y después lo que venga, uno tiene que ser agradecido que se combinó todo el horizonte. Y bueno, realmente esa competencia en puño, ¿sí? Eh, Fue increíble. Y en esa competencia pude salir primero, fue impresionante. Fue impresionante decir, a la miércoles. Primero, impresionante, bueno, buenísimo, gracias a los maestros, gracias a los que me entrenaban, gracias a los que estaban. Sentía todo que pasaba lento y de fondo sentía la voz de Héctor, ¡dale Diego, dale Diego! Y pasaba de fondo, no es que yo la sentía, la estaba gritando él, o sea, a una distancia de casi una grada, estaba ahí gritando. ¡Duro, Diego! ¡Duro! Nada. ¡Vamos, Diego! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, Diego! ¡Salud! 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 ¡Fuerza! ¡Vamos, Diego! ¡Chayo, Diego! ¡Chayo! ¡Fuerza, Diego! ¡Vamos! ¡Bien, Diego! ¡Bien! ¡Duro, Diego! ¡Fuerza, Diego! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Argentina! ¡Vamos, Diego! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Chayo! ¡Bien, Diego! ¡Duro, Diego!少林，少林，有多少英雄豪杰都来把你敬仰。少林，少林，有多少神奇故事到处把你传扬。精湛的武艺，举世无双，少林寺威震四方。悠久的历史，源远流长。少林寺美丽辉煌，千年的故事，神秘的地方，嵩山有路，人人都向往。El Shifu Sebastián ya viene preguntando qué decían en Shaolin sobre el nivel técnico que mostraron ustedes y en particular de tu Kung Fu, ¿qué opinaron en Shaolin después de salir primero? Y lo que opinaba
en ese viaje lo que nos decían que el nivel técnico era muy bueno, siempre remarcaron el nivel técnico era muy bueno, las posturas, las posiciones y la firmeza, muy, muy buena. A mí me remarcaba mucho que aumente la velocidad en ciertos momentos, cosas que ya me había marcado ahí Shifu Sebastián, que los que me entrenaban allá me marcaban lo mismo. Más rápido acá, dale, más rápido acá, más lento acá. Siempre fui al principio de mi práctica de hacer todo rápido y no darle ese tiempo y esa fluidez de tiempos a la forma. La forma no trasciende como una explosión todo el tiempo, sino que trasciende como una ola que va creciendo, achicándose. Por eso creo que en ese momento que la ejecuté, ahí pude conectarme con esa forma y realizarla como me gusta hacerla. De hecho, cada vez que la vuelvo a hacer esa forma, me conecto ahí con eso, ¿sí? No con el nivel de intensidad, pero sí de esa manera. Y lo que opinaron fue eso, que el Kung Fu fue muy bueno, que fue muy buena la práctica, y realmente nos felicitaron cuando volvimos con todos los premios, que fue impresionante. No así el segundo día, ¿sí? Porque me liberé tanto que quedé muy en el aire. Y cuando fui a competir con palo, me pasó que me cebé tanto, empecé a disfrutar la soltura del cuerpo, que me pasé y me equivoqué. Y cuando me equivoqué, empecé a dibujar movimientos para cerrar y me fui de un lado, del otro volví y cerré y me reía solo como disfrutando de jugar, que me equivoqué en ese torneo mundial y que ya estaba. Lo primero fue esa forma de puño fue reveladora para mí. La de palo me encantaba, me sigue encantando, es una de mis preferidas, pero ese instante donde me equivoqué, empecé a jugar, después lo miré allí, fue yo, mirá, qué cabezón que es, y nos reíamos juntos y disfrutábamos de estar jugando un poco ahí. De hecho, creo que uno de los momentos más lindos fue ahí el retorno, porque el juego fue una clave ahí también. No solo jugué con Héctor, jugué con Matías, jugué con el Shifu, con Edina, con Luz, con los chicos que estaban ahí. Me compré un Cuantao y unos nenes que estaban ahí consiguieron un serrucho, cortaron el palo con el serrucho, me ayudaron, re contentos, jugamos con los palos. Y en un momento de recreo, después del torneo, nos pusimos y terminamos jugando a la payana con el Shifu y todos los nenes que estaban ahí. Fueron maravilloso. Perdimos como los mejores. El Shifu casi llegó a ganarle al capo de los que jugaba ahí, pero arrasó al final. Pero fue impresionante llegar desde ese nivel de tensión hasta a ese nivel de juego. Jugar a la payana o a la rayuela en Shaolin son cosas que no hubiera pensado nunca que podría llegar a ser yo. No estaban en mis fantasías misteriosas. De hecho, como compartieron varios de los que hablaron, el templo Shaolin estaba abarrotado de turistas, y disfruté mucho con Matías, comparto de lo que decía, el templo de Yontai en ese viaje, porque es un templo hermoso, precioso y súper tranquilo, y como de esos que uno imagina de templos budistas. Claro, en el segundo viaje, cuando fuimos y nos quedamos dentro de Shaolin en la casa del discípulo, ahí pudimos estar en las afueras del templo Shaolin, de la parte turística, y estar en el templo previo al momento que abre, y ahí es el templo de hace 1500 años. En ese instante vos estás a las 5 de la mañana en la entrada del templo ahí, y está la puerta cerrada, está el complejo turístico cerrado, y es ese templo que había imaginado. Pero bueno, eso lo pude ver en el segundo viaje, en el 2017. Bien, excelente. Sí, ahí hablan de la universalidad del juego, sí. Sí, creo que los juegos son universales. Ver un juego que decía abajo, Iar Sansu Liu Chipa Choshi,
y arriba Tien, cielo. Dije, increíble. No, no puede ser la rayuela. Sí, es la rayuela, sí. Eh, no sé, impresionante. Eh, bueno, yo iba a hacer ya pasamos el tema, ¿no? Pero tu lesión de la pierna quedó en la historia, nunca fue un inconveniente para la competencia ni nada, con lo cual No, eso habla de una preparación mental o espiritual como mínimo, porque el sí. cuerpo claramente estaba fatigado, estaba cansado. Sin embargo, trascendiste de alguna forma. ¿Qué, Sí. de todas las enseñanzas que te dio ese lugar, cuáles que quisieras compartir ahora? ¿Qué nos dirías? De ese momento, De tu viaje, de tu primer viaje a Shaolin. y realmente creo que la enseñanza que me dejó Nadia es todo lo que vinimos haciendo en estos capítulos. Rescaté de todos los que hablaron, que fueron todos los que de alguna manera fogonearon que yo pudiera ir, más o menos, en el presente, en el pasado y en el futuro, como yendo y viniendo todo el tiempo. Creo que hay una cuestión que trasciende ahí todo el tiempo, desde Shifu Sebastián con su potencia y su estimulación que te da ganas de hacer Kung Fu, desde la Shifu Irene pinchándome en Tai Chi para empezar a crecer, a afinar mi Kung Fu. Tai Chi me ayudó a afinar mi Kung Fu. Desde Leila, que es una practicante que siempre me maravilló porque la vi desde muy chiquitita, pero la vi desde lejos y la fui viendo crecer y se fue acercando y terminamos siendo hermanos de práctica y compartiendo un montón de momentos, pasando por Fernando, por Héctor, todos fueron motivando en algún costado, en algún momento, en algún instante, que es el camino que he recorrido desde aquel 2003, aquel diciembre del 2003, cuando empecé a practicar Kung Fu, cuando terminé de definir qué marcialidad iba a elegir, hasta ese momento que realicé el viaje. Ahí se cerró un ciclo. Yo creo que los ciclos se abren y se cierran, se cerró un ciclo. Que se abrió en el 2003, se cerró en el 2012. Y ahí se terminó de enlazar algo, ¿sí? Fue realmente maravilloso. Creo que esa es la enseñanza, la trascendencia de los años y de lo que vas aprendiendo con la gente con la que te vas rodeando. He perdido muchos compañeros, ha pasado mucha gente. De todos he podido aprender algo si lo pongo en balance con perspectiva. ¿Sí? Si lo pongo en cercanía nunca aprendes nada porque estás viendo así. Pero si lo tomás en distancia empezás a ver qué es lo que aprendiste de transitar con esa persona, sea lo bueno o lo malo, lo que hayas transitado. Realmente fue un momento único ahí. Y todo el viaje fue como el cierre de un ciclo muy importante. Por eso rescaté en todos esas preguntas, esas instancias. Creo que va por ahí la cuestión, Nadia. Es con todos, o sea, ese tránsito. Muy bien. ¿Hay algo más que quieras contar? Lo que más me impresionó del templo Shaolin en ese entonces fue un detalle. Yo no quería hacerte esa pregunta por de la cantidad de cosas que ya te han impresionado, pero vamos con eso. ¿Qué es lo que más te impresionó del templo Shaolin? Lo que más me impresionó fue que entre mis fantasías no encontré nada de lo que había visto en la serie de Kung Fu de David Carradine. Solamente la puerta de salida del templo Shaolin atrás de todo es la misma, pero es porque es una puerta china tradicional de templo. Fue una decepción, pero bueno, fue una fuerza de realidad. ¿Sí? Yo no me crié en la época de esa serie, pero sí vengo de gente que se crió en esa época y que fue fogoneada en esa época. Entonces, realmente fue un momento de encontrarme con esa realidad y ese templo con todo lo antiguo que había. Siempre me ha impresionado mucho como a Fernando y a Ariel la campana rota de la época de la destrucción.
y la cantidad de años, los escalones me han sorprendido mucho, lo antiguo que son y cómo se fueron arreglando y restaurando. Fue impresionante eso. Y entrenar ahí, me imagino que te habrá elevado Sí, muchísimo. ¿Tenés sí. algún lugar favorito, algún lugar donde hayas tenido el privilegio de poder entrenar estando ahí? Y el lugar que más me gustó practicar fue, hay un recoveco, que hay una pagoda, que todavía no pude saber de qué es la pagoda. En la calle de bajada, dentro del templo, ya hay un recoveco, una pagoda, que es un lugar precioso, es como un rincón de prácticas. En ese lugar realmente estuvo recopado practicar. Estuvimos practicando con pesas, solos, con Fernando en aquel viaje en el segundo. Y, y bueno, fue muy bueno eso. ¿Y de China? Ah, ¿y qué te impresionó de China? ¿Qué fue lo De, que más te impresionó de China? de China lo que más me impresionó, comparto con muchos de mis compañeros, los cementerios de Feiyue, comenta Itaca. Sí, hay cementerios, hay pozos con montañas de zapatillas de Kung Fu. En las escuelas de Kung Fu hay pozos con montañas de zapatillas gastadas de Kung Fu. Es impresionante, impresionante. Eso me impresionó bastante. Pero lo que más me impresionó de China fue la Gran Muralla. La Gran Muralla Changchun es realmente increíble. Lo que es esa construcción, en la zona en la que fuimos nosotros, se veía la entrada del cierre de la montaña, la posición estratégica, lo imponente de ese lugar, es algo que de China me impresionó mucho, mucho, realmente. Las montañas en China me encantan, son muy similares a las sierras en Córdoba. La idea esa que vi en el 2006 con el Shifu, realmente la comprobé en el primero y en el segundo viaje. En el segundo viaje hay un lugar que se llama el Camino del Dragón, que es igual a Córdoba, y o sea, entendí lo que decía Shifu en aquel entonces. Ahí Sí. lo comprendí. ¿Han visitado entonces otros lugares, además del templo? ¿Has hablado sobre esto? ¿Qué otros lugares Sí. En el primer viaje fuimos al templo de Yontai, que fue eso maravilloso. Fuimos a otras escuelas de Kung Fu de afuera que son muy buenas, muy buenas. Uno de los lugares que más me gustó y casi me olvido es el ritual de Shaolin Zen, un espectáculo que se hace al aire libre, que se recrea un templo en la montaña, como si fuera templo Shaolin, pero a unos kilómetros. Es increíble ese lugar porque representan toda una obra de teatro con gente volando por los aires, con luces de colores que desaparecen y aparecen. Es impresionante, vos te vestís con unas camperas gigantes que pareces comunista. Es un escenario al aire libre. De hecho ese día había una luna llena y el espectáculo contempla la aparición de una luna, o sea que durante un instante hubieron dos lunas llenas en el cielo de la noche estrellada, entre las montañas llenas de budas y de gente haciendo kung fu, y después uno volando con una espada, en el medio de eso la música del tigre y el dragón, y vos quedás así. Otro momento que quedé así fue cuando vi a la escuela Taú, haciendo la exposición gigante. En ese momento me largué a llorar. Realmente fue impactante. Ver más de 7.000 personas haciendo Kung Fu al mismo tiempo, no lo ves. Si lo ves, no lo puedes creer. ¿Cómo se llama eso? La Taú es la escuela más grande de Kung Fu que hay, que está dentro del templo Shaolin, a un costado. Tiene una explanada gigante donde ellos están entrenando Kung Fu y hacen unas puestas en escena increíbles. Es una puesta en escena, claro. Sí, sí. Es increíble. El nivel de organización, de precisión y de espectáculo que hacen. Sí, me dieron ganas de participar de ese espectáculo. Preguntan ahí abajo, sí. Sería bueno ser uno más ahí. Lo he logrado en momentos cuando en el templo acá en Argentina hemos sido 20, 30,
En Chile una vez hicimos una exhibición que éramos como 30 profesores súper afilados con una forma avanzada y estaba recopado. Eh, bueno. 100.000 practicantes reúnen esos eventos, dice Gil Sebastián. Sí, 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 es mucha gente y es impresionante. Nosotros creo que no sé si lo podremos hacer nunca a ese nivel, pero sí participar, sería maravilloso participar de ese evento. Eh, Creo que tiene que ver con lo que decías de la organización que tienen, con esta anécdota del nenito que se robó algo y todos empezaron a requisar, o esta disciplina interna que maman ya desde pequeños. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, con su Bien. cultura. Nos quedan 20 segundos, 17, 18. Así que vamos a Muy tener que bien, terminar por llegamos acá. al final del capítulo. He vuelto a vestir la ropa de entrevistador. Gracias antes que nada a Nadia Rusano por ayudarme con la última entrevista, a Horacio Ross que ha ayudado en la edición de los videos, a los maestros y hermanos de práctica que han colaborado enormemente en la puesta en escena de estos pequeñas entrevistas, relatos sobre ese primer viaje a Shaolin. Espero que si alguno de ustedes quiera hacer este viaje, alguna vez lo pueda hacer, le ponga todo el empeño que hay que ponerle y sacarlo. ¿Sí? Siempre los sueños son posibles de hacer cuando uno trabaja con una dirección, con un sentido. Así que bueno, los veré en algún próximo episodio en la escuela o en alguna competencia, participación de algún estilo de la escuela o del templo. Saludo, Sai Chien, nos vemos.